Lo dejaron colgado, roto y sangrando, al borde de un cañón por las mismas personas en las que confiaba. Sin refuerzos, sin radio, sin esperanza, solo el silencio y el sol esperando para terminar lo que los traidores comenzaron. Pero el destino tenía otros planes. De entre el polvo surgió una sombra, no humana, pero leal más allá de toda medida. Un pastor alemán K9 llamado Shadow, perdido desde hacía mucho tiempo, ahora corría contra el tiempo para salvar al único compañero que había tenido. Lo que pasó después no es solo un rescate. Es una revelación de lealtad, traición y el vínculo inquebrantable entre hombre y perro. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios abajo. Y si crees que ningún héroe, humano o canino, debería ser abandonado, presiona el botón de suscribirte porque esta historia, esta en particular, permanecerá en tu corazón para siempre. El viento traía un escalofrío a través de los cañones de Redstone Bluff, susurrando entre los altos pinos como si fueran secretos antiguos. Las cimas del sur de Colorado estaban cubiertas con la primera escarcha de finales de octubre, sus acantilados carmesí brillaban débilmente bajo el cielo nublado. Abajo, el pueblo de Creek Hollow se extendía modestamente, escaparates de madera, un comedor solitario y una estación de sheriff situada entre una tienda de alimentos para animales y un taller de autos. El aire olía a tierra húmeda y savia de pino. En este lugar, donde nada parecía cambiar nunca, algo podrido había comenzado a gestarse. El detective Ethan Cole, de 34 años, estaba de pie al borde del mirador, sus ojos escudriñaban la extensión de Redstone Bluff con la intensidad silenciosa de alguien que había sido entrenado para detectar francotiradores a 800 yardas. Era alto y de hombros anchos, con un rostro delgado curtido por el sol y el dolor. Su cabello castaño oscuro estaba cortado corto, aunque comenzaban a aparecer mechones plateados en las sienes, un recuerdo de los últimos 3 años. Una cicatriz recorría el lado derecho de su mandíbula, una línea fina ganada durante una redada que salió mal. La reputación de Ethan en la división de Colorado Springs había sido la de una estrella en ascenso hasta el incidente, la explosión de hace 3 años que acabó con la mitad de su unidad, con ella, su compañero K9, Shadow, un pastor alemán que había criado y entrenado desde cachorro. Desde entonces, Ethan se había retraído, trasladado a la comisaría de Creek Hollow, y se había ofrecido como voluntario para investigaciones de largo alcance que nadie más quería. Ya no sonreía mucho. Tampoco dormía. Esa mañana, Ethan había conducido solo por el sendero contra incendios hacia Upper Ridge, revisando el área donde se había visto por última vez a su sospechoso. Alguien estaba usando el vasto terreno de Redstone Bluff para mover personas, tráfico, silencioso y oculto. En los últimos 4 meses, 5 personas habían desaparecido. La semana pasada, encontraron el zapato de una niña encajado entre 2 rocas y un grillete roto no lejos de una cabaña de caza que no se había usado en años. Mientras Ethan se arrodillaba para fotografiar huellas de neumáticos medio cubiertas de agujas de pino, su radio sonó. «Cole, ¿estás ahí?» Era el sargento Wes Monroe, de 52 años, el superior directo de Ethan. Wes era un hombre delgado con voz de fumador, cabello gris ralo y un rostro que parecía perpetuamente poco impresionado. «¿Algo por tu lado?» «Huellas parciales». «Nada reciente», respondió Ethan. «Pero estuvieron aquí». «Probablemente se movieron hacia el oeste». Wes gruñó. «Mantén los ojos abiertos. Y ten cuidado». Ethan apagó la radio sin responder. «Ten cuidado». Eso le habían dicho hace 3 años. No había ayudado entonces. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas por el frío, y su mirada se desvió hacia el borde del acantilado. Abajo estaba el barranco, empinado, dentado, implacable. En algún lugar cerca de allí fue el último lugar donde vieron a Shadow. El día de la explosión, Shadow había salido disparado hacia adelante, rastreando a alguien que Ethan no había visto. Luego vino la bola de fuego, el humo, la estática de la radio. Nunca encontraron al perro. Algunos decían que murió en la explosión. Otros creían que huyó, herido y asustado. Pero Ethan nunca vio un cuerpo. Todavía tenía la placa del can, metal doblado y chamuscado que colgaba de un cordón de cuero bajo su camisa. Sus recuerdos giraban como la niebla que subía de los pinos. Shadow había sido más que un compañero.
Era la última conexión viva con una parte de la vida de Ethan que no había sido manchada por la traición o el silencio. De vuelta en la comisaría de Craig Hollow, la oficial Sarah Jennings, de 29 años, observaba el tablero de mapas con preocupación. Era de estatura promedio, esbelta, con ojos azules agudos que no se perdían nada, y siempre llevaba su cabello rubio en una trenza suelta bajo su gorra de patrulla. A diferencia de muchos oficiales que dejaban que el cinismo se apoderara de ellos en el tercer año, Sarah mantenía su fuego, quizás porque su hermano menor había desaparecido una vez durante 6 meses antes de ser rescatado de una red de tráfico. Ese evento la había cambiado, hablaba suavemente con las víctimas, pero era feroz con los sospechosos. Golpeaba un bolígrafo contra su libreta, anotando la última ubicación reportada de Ethan. Algo no estaba bien. El último dron de patrulla que enviaron sobre Redstone Bluff regresó con imágenes en blanco, un apagón de datos. Nadie lo había reportado. Y, más preocupante, la marca de tiempo había sido manipulada. Sarah se puso de pie, caminó rápidamente hacia la oficina de Wes y llamó. «Pasa», dijo Wes. «Señor», dijo ella, entregándole un informe impreso. «Mire esto. El registro de la cámara del dron 7B. La fecha y hora han sido borradas». Wes entrecerró los ojos, los labios se le afinaron. «Eso no es bueno». «Se pone peor», dijo Sarah. «Solicité este dron hace 2 días para vigilancia en la zona exacta donde ocurrieron 2 desapariciones. Alguien no quería que se viera ese metraje». Wes se recostó, tamborileando los dedos en el reposabrazos. «¿Crees que tenemos una filtración?» «Creo que tenemos un topo», dijo Sarah en voz baja. Wes no respondió de inmediato. La lluvia había comenzado de nuevo afuera, suave y fría, golpeando las ventanas de la comisaría. Después de un momento, asintió. «Está bien, mantén esto en silencio. Avísale a Cole cuando regrese». Pero mientras estaban sentados en silencio, ninguno de los dos se dio cuenta de que Ethan ya podría estar caminando hacia algo mucho peor. Había caminado 2 millas al oeste ahora, lejos de su camioneta, moviéndose entre árboles cada vez más escasos y rocas húmedas. Un halcón llamó desde lo alto. La niebla llegaba más rápido de lo esperado. La visibilidad disminuyó. Ethan lo sintió antes de verlo, la inquietud, como si lo estuvieran observando. Se agachó detrás de una roca, escudriñó el bosque. Silencio. Luego lo vio, una huella de bota, fresca, demasiado limpia para ser de un excursionista. Levantó su radio, estática. Se giró para regresar y vio la figura. Demasiado tarde. El pinchazo llegó rápido, demasiado rápido para que Ethan reaccionara. Un pinchazo agudo en el cuello, luego una oscuridad que se extendió como tinta en el agua. Tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, las manos buscando instintivamente su funda, pero el mundo se inclinó violentamente. La niebla se desdibujó, sus rodillas se doblaron, y lo último que vio antes de que todo se disolviera fue el destello de una hebilla de cinturón plateada y una bota pasando por encima de su pecho. Cuando Ethan recuperó la conciencia, no sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, horas, días. Su cuerpo se sentía como si lo hubieran quemado desde adentro. Sus brazos estaban torcidos detrás de su espalda, con las muñecas atadas con bridas y raspadas. Una sola cuerda desgastada se clavaba en sus hombros, suspendiéndolo a solo pulgadas de la pared del acantilado. Debajo de él, nada más que piedra dentada y el suelo del cañón bostezando. El sol ardía en el cielo despejado arriba, implacable y sin piedad. Cada respiración le abrasaba la garganta. El viento jugaba con sus botas, a veces levantándolo ligeramente, luego dejándolo balancearse como un péndulo roto. Voces resonaban débilmente desde la cima del risco, ahora demasiado lejanas para distinguirlas. Lo habían dejado allí para morir, no con una bala, no con sangre, sino con calor, silencio y tiempo. Su placa había desaparecido. También su arma. Ethan forzó la cabeza hacia arriba, con los músculos gritando. Entrecerró los ojos hacia el punto de anclaje de la cuerda sobre el acantilado, pero no pudo verlo. No podía ver mucho, solo roca roja, aire seco y el temblor del sudor deslizándose en sus ojos. Su lengua se sentía como lija, los labios agrietados y sangrando por el calor. Intentó moverse, girar, pero el dolor fue inmediato y cegador.
Sus hombros latían con cada balanceo. Un susurro de aliento escapó de él, Shadow. De vuelta en la comisaría de Craig Hollow, la oficial Olivia Hart miraba la pantalla de comunicación parpadeante con creciente inquietud. A los 36 años, Olivia tenía la resolución curtida de alguien que había regresado de cosas de las que nunca hablaba. Medía poco menos de 5'9", con un cuerpo atlético, cabello castaño oscuro a menudo recogido en un moño práctico, y ojos verdes pálidos que rara vez mostraban emoción. Había sido la compañera de campo de Ethan años atrás antes de trasladarse a datos y reconocimiento después de perder a su hermano mayor en una operación fallida en el extranjero. Olivia era metódica, respetada y conocida por su capacidad para rastrear huellas digitales que otros pasaban por alto. Pero no era su computadora lo que la hacía detenerse ahora. Era su instinto. Ethan no había reportado. No había señal de su cámara corporal. Su GPS estaba muerto. Su mano se cernió sobre el botón de despacho, pero no lo presionó. Si alguien había hecho esto desde adentro, levantar una alerta oficial podría delatarlos. En cambio, abrió la última grabación de dron que Ethan había solicitado y revisó el metraje manualmente hacia atrás. Era pixelado, de baja resolución, inútil hasta que un solo cuadro pasó rápidamente. Lo pausó, lo mejoró, una firma de calor, luego desapareció. Pero no era un animal, demasiado alto, de pie. No era Ethan. Tomó su tableta encriptada y comenzó a cruzar registros de drones y puntos de acceso eliminados. Surgió un patrón. Hace 2 semanas, el oficial Riley de despacho había autorizado un vuelo de dron no autorizado. Riley, de unos 30 años, cortés hasta el punto de ser olvidable, con un bigote fino y una inclinación por el argot anticuado, no era el tipo de persona que sospecharías. Tal vez por eso nadie lo había hecho. Olivia guardó el metraje y lo encriptó en una carpeta oculta, luego se puso de pie. Con voz tranquila, pasó junto a Wes en el pasillo con un breve, «voy a tomar mi descanso». Él asintió sin cuestionar. Olivia había estado en esto el tiempo suficiente para saber, si Ethan estaba fuera de la red, algo estaba mal. Ethan no sabía si se había desmayado de nuevo, pero cuando volvió en sí, el sol se había desplazado ligeramente, arrojando más de su cuerpo a una luz dolorosa. Un escarabajo cruzaba la pared de roca, indiferente. Inclinó la cabeza hacia atrás, gimiendo mientras su visión se nublaba. Una voz resonó en su memoria, la de Olivia, una vez, hace años, después de una operación fallida: «No te rindes, Cole. Los superas». Lo intentó de nuevo, girando los hombros, usando el balanceo para cambiar el punto de presión de la cuerda. Un ardor abrasador le recorrió la columna, pero esta vez la cuerda crujió. No lo suficiente para aflojarse, pero sí para hacerle sentir algo más, resistencia. No lo habían atado a algo sólido. Miró a su alrededor. Roca roja, sí, pero parte de ella parecía fracturada, desgastada, posiblemente madera vieja oculta en el saliente. Si pudiera seguir moviéndose, seguir desgastando la cuerda, tal vez podría debilitarla. Tal vez. Pero su cuerpo comenzaba a rendirse. En algún lugar en el vacío de calor y dolor, Ethan susurró de nuevo: «Ann», casi como un niño. Y en ese momento, mientras el viento cambiaba y un cuervo graznaba sobre el barranco, el bosque respondió. El sol había comenzado su descenso, pero el calor aún se aferraba a la pared de roca como una segunda piel. Ethan Cole colgaba ahora inerte, balanceándose ligeramente en el viento seco, sus brazos hacía tiempo entumecidos. Su garganta era un túnel crudo de sed y polvo. Sus pensamientos venían en fragmentos, rostros del pasado, palabras a medio decir, imágenes como flashes, la explosión, el fuego, el sonido de un ladrido justo antes de que todo se volviera negro. Ahora estaba soñando. Tenía que estarlo. En la neblina del golpe de calor, vio una sombra de pie al borde de un cañón, bañada en el crepúsculo. No como lo recordaba por última vez, quemado y roto, sino entero, orgulloso, de pie con las orejas erguidas y los ojos ámbar brillando bajo su pelaje oscuro. El grueso pelaje de Shadow era una mezcla de sable y negro, con plateado extendiéndose por su hocico ahora. Tenía 5 años cuando desapareció. Ahora tendría cerca de 8, viejo para un K9, pero aún poderoso. En el sueño, Shadow lo miraba sin moverse. Ethan intentó hablar, pero solo un graznido escapó de su garganta: «No eres real». Shadow parpadeó una vez.
Entonces un sonido rompió el sueño. Un ladrido bajo y agudo, ¿real? Los ojos de Ethan se abrieron de golpe con una claridad repentina. El ladrido resonó de nuevo, más cerca. Su respiración se entrecortó mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Eso no era un recuerdo. Eso no era una alucinación. Era un perro. Y no cualquier perro. Otro ladrido, este más corto, más urgente. Luego lo vio. A través de la neblina del sol poniente y el polvo arremolinado, una silueta apareció justo más allá del borde del barranco, de 4 patas, de pecho ancho, moviéndose con un paso cauteloso pero decidido. Shadow, croó Ethan, apenas audible. La figura se detuvo, levantando ligeramente la cabeza al sonido. Luego se lanzó hacia adelante. Los siguientes segundos fueron un torbellino de movimiento e incredulidad. El pastor alemán, cubierto de barro y espinas, con las costillas apenas visibles bajo un pelaje desgastado por el clima, corrió hacia el borde del acantilado con una conciencia practicada. Olfateó el aire, con la nariz temblando rápidamente. Luego soltó un gemido bajo. Ethan parpadeó contra las lágrimas y el dolor. Tú, volviste. Shadow ladró una vez más fuerte esta vez, luego trotó a lo largo del risco, sus ojos moviéndose mientras buscaba un camino hacia abajo. Se detuvo en un afloramiento rocoso que conducía a una cornisa estrecha más abajo y comenzó a descender con la agilidad de un perro que conocía los acantilados mejor que las aceras de la ciudad. Meses antes, Shadow había tropezado en la naturaleza después de la explosión, confundido, cojeando, herido. El bosque se convirtió en su santuario, pero sus instintos nunca se apagaron. El vínculo con Ethan permaneció enterrado en lo profundo, no olvidado. Sobrevivió rastreando ciervos, encontrando lechos de ríos y durmiendo bajo huecos de árboles. A medida que envejecía, su pelaje perdió brillo, pero sus sentidos permanecieron afilados como navajas. Cuando el leve olor de la piel de Ethan regresó al bosque hace 2 noches, mezclado con combustible diésel, sangre y estrés, lo siguió. Durante millas, rastreó a través de la lluvia y la niebla, cruzando lechos de arroyos secos y bajo puentes abandonados. Algo dentro de él no lo dejaba parar. Ahora estaba aquí. Ethan apenas se aferraba a la conciencia, pero podía sentir el movimiento de la cuerda. Shadow había llegado al punto estrecho sobre el anclaje. La cuerda estaba atada a una raíz dentada retorcida entre 2 rocas. Con un gruñido bajo, Shadow comenzó a tirar. Sus dientes se cerraron fuertemente alrededor de las fibras, sus patas se apoyaron contra la piedra. El primer tirón apenas la movió. El segundo hizo que unas pocas piedras se deslizaran por la pared rocosa. En el tercer tirón, la raíz crujió, y Ethan sintió que la cuerda cedía. Jadeó, mitad por esperanza, mitad por terror. Despacio, pequeño, raspó. Shadow hizo una pausa y ladró de nuevo, como si reconociera la voz. Luego retrocedió y lo intentó de nuevo, esta vez con más propósito, usando el peso de su cuerpo para jalar la cuerda hacia atrás. Cada movimiento tallaba nuevos cortes en los hombros de Ethan, pero él agradecía el dolor. Significaba que todavía estaba vivo. Por fin, con un chasquido de raíces secas y roca, la cuerda se soltó, y el cuerpo de Ethan se balanceó hacia abajo con fuerza. Sus botas golpearon la pared del acantilado, y el impacto lo lanzó a un desplome semiconsciente en una cornisa estrecha apenas lo suficientemente ancha para un hombre. Gimió mientras su cuerpo se desplomaba. La sangre goteaba de su brazo. Sus labios estaban desgarrados, pero estaba vivo. Shadow ladró de nuevo y se inclinó sobre el borde, la cola moviéndose débilmente, las orejas hacia adelante. Ethan logró una sonrisa, apenas un destello. Te extrañé, compañero. La cornisa donde Ethan aterrizó no tenía más de 2 pies de ancho, apenas suficiente para acunar su cuerpo maltrecho. Su cabeza se apoyó contra la pared rocosa, y cada respiración llegaba como un jadeo áspero. La sangre empapaba el hombro de su camisa, mezclándose con tierra y sudor. Pero estaba vivo, apenas. Y, más importante, no estaba solo. Shadow rondaba en el borde superior del acantilado, paseando ansiosamente. Su gruesa cola se movía en arcos cortos y deliberados, señalando agitación, pero sus orejas permanecían fijas hacia adelante. El viejo pastor alemán estaba desgastado, su pelaje cubierto de polvo y cardos,
pero estaba concentrado, impulsado. La lealtad ardía en su mirada como siempre lo había hecho, incluso después de años separados. Ethan miró hacia arriba a través de párpados incrustados. Buen chico, raspó, las palabras casi perdidas en el aire. Shadow soltó un gemido suave y desapareció de la vista. Por un segundo aterrador, Ethan pensó que el perro lo había dejado, pero luego sonidos débiles de arañazos vinieron desde arriba, seguidos por el crujido de patas en grava suelta. Momentos después, Shadow apareció de nuevo, esta vez descendiendo cuidadosamente por un sendero rocoso estrecho que descubrió al este del acantilado. Le costó esfuerzo, pero Shadow lo logró, lento, deliberado, usando su peso y experiencia para evitar resbalar. Cuando finalmente llegó a la cornisa, se acercó a Ethan con una gentileza vacilante, olfateando sus heridas, la cola temblando en un reconocimiento sutil. Su nariz chocó contra la mejilla de Ethan. Ethan soltó una risa dolorosa. No pensé que te volvería a ver, viejo. Shadow ladró una vez, suavemente. Luego, instintivamente, comenzó a lamer la sangre seca de la muñeca de Ethan, con cuidado alrededor de las bridas de plástico que aún ata almohadilla. Aban sus manos detrás de su espalda. El dolor volvía a aumentar, caliente y agudo. Pero Ethan lo aceptaba. El dolor significaba sensación. La sensación significaba vida. Giró la cabeza ligeramente, intentando recuperar el aliento, sus ojos escaneando la estrecha cornisa en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera usarse para cortar las ataduras. No había nada más que piedra, polvo y la compañía silenciosa de su leal perro. Entonces Shadow se alejó, con la nariz en el suelo, la cola baja como si rastreara algo. Después de unos momentos, bajó por otra pendiente corta y desapareció por una grieta en las rocas. El corazón de Ethan se detuvo. No, no, no te vayas. Pero Shadow regresó en menos de 2 minutos, con algo apretado en sus mandíbulas. Era un cuchillo, o al menos lo que quedaba de uno. La hoja estaba oxidada y astillada, el mango de madera agrietado y apenas unido. Pero era una hoja. Y en ese momento, era la salvación. Shadow la dejó junto al hombro de Ethan, luego retrocedió. Ethan la miró, con la respiración atrapada entre la incredulidad y el asombro, una hoja encontrada en medio de la nada, probablemente dejada atrás por algún vagabundo o cazador hace años. Con un giro agonizante, Ethan rodó sobre su lado, posicionando la hoja debajo de sus muñecas. Le costó todo lo que tenía, cada onza de fuerza, cada maldición que pudo murmurar en voz baja, para tensar la cuerda contra el borde metálico. Comenzó a serrar. Fue lento. Fue excruciating. Pero poco a poco, el plástico comenzó a ceder. La sangre corría por sus muñecas mientras la fricción desgarraba la piel. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Shadow permaneció vigilante a su lado todo el tiempo, con los ojos nunca dejando a su compañero. Por fin, después de casi media hora de raspado, Ethan sintió que la atadura se rompía. Sus manos cayeron hacia adelante, entumecidas y temblorosas. Gimió, con lágrimas nublándole la visión. Todavía vivo, murmuró. Todavía en esto. No se levantó de inmediato. No podía, pero ahora podía moverse. Podía sobrevivir. Shadow lamió su mejilla una vez más, luego se giró hacia la pendiente que había usado para llegar a la cornisa, soltando un gruñido suave, casi una sugerencia. Ethan asintió débilmente. Sí, dame un minuto. Más arriba en el sendero de la montaña, escondida entre pinos torcidos y casi invisible desde el camino principal, había una cabaña de caza abandonada. Su estructura desgastada se inclinaba hacia un lado, y la mitad de sus tejas habían sucumbido al viento y la lluvia. Una chimenea rota se inclinaba como un dedo roto hacia el cielo. Pero dentro, había restos de uso, un catre, una estufa de leña oxidada y suministros viejos dejados en rincones que no habían sido tocados por la luz del sol en mucho tiempo. Fue aquí, hace semanas, donde Shadow había encontrado refugio por primera vez. Había encontrado sobras, carne seca en una lata, una botella de agua a medio llenar, bajo una tabla del suelo, el mismo cuchillo que había recuperado. Algo en la hoja había llamado su atención, y la había llevado consigo por el bosque como un talismán. Ahora la cabaña serviría de nuevo. Después de que Ethan recuperara algo de fuerza, él y Shadow subieron por la pendiente rocosa, pulgada a pulgada.
Ethan tropezaba, más arrastrándose que caminando, apoyándose fuertemente contra las rocas y, a veces, usando a Shadow como apoyo. El viaje tomó más de 1 hora para lo que debería haber tomado 15 minutos. Pero cuando llegaron a la cabaña justo después del anochecer, con la última luz pintando los pinos en tonos ámbar suaves, se sintió como una catedral. Dentro, Ethan se desplomó en el catre polvoriento. Shadow dio 3 vueltas y se acostó a su lado, con la cabeza descansando en la bota de Ethan. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Afuera, el viento cambió, trayendo consigo el más leve olor a humo desde algún lugar más al oeste. Pero por esa noche, tenían refugio, y se tenían el uno al otro. La mañana siguiente amaneció pálida y sombría. Una niebla fina se deslizaba entre los árboles de Redstone Bluff, cubriendo el suelo del bosque en un silencio fantasmal. Unos pocos rayos de luz solar apagada atravesaban el dosel, pero hacían poco por calentar el aire frío que se asentaba sobre la vieja cabaña de caza. Dentro, Ethan Cole se movió. Su cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles. Cada articulación gritaba, cada músculo palpitaba, pero era el tipo de dolor que hablaba de supervivencia, no de rendición. Se sentó lentamente en el catre chirriante, parpadeando para alejar el mareo. El vendaje que había improvisado con su camisa destrozada se adhería a su brazo, pegajoso con sangre seca. A su lado, Shadow se estiró con un gruñido suave, sus patas traseras extendiéndose hacia atrás. El pelaje del viejo perro estaba apmatado en algunos lugares, su paso más lento que antes, pero el fuego en sus ojos permanecía afilado. Nudó la mano de Ethan suavemente con su nariz, como diciendo, aún no hemos terminado. Ethan rascó detrás de la oreja de Shadow y soltó una risa seca. Tú y yo, amigo. Afuera, el silencio era más pesado de lo habitual, el tipo de silencio que Ethan había aprendido a desconfiar. Salió con cautela al porche de la cabaña, poco más que tablones astillados y clavos oxidados, y escaneó el bosque. El aire llevaba una extraña vibración. Algo estaba cambiando, moviéndose. Entonces lo vio, finas huellas de neumáticos que se alejaban de la cabaña, casi invisibles bajo hojas caídas y barro suave. No eran frescas, pero tampoco antiguas. Alguien ha estado aquí recientemente, murmuró Ethan, agachándose para trazar la ranura con la punta de un dedo. Sus instintos se activaron, rápidos y fríos. Están cerca. Sabía que había un campamento improvisado en algún lugar de estos bosques, rumores susurrados a través de registros de despacho y charlas de radio interceptadas. No lo había encontrado antes, pero ahora tenía a Shadow, y Shadow siempre había sido el mejor rastreador. Ethan improvisó un cabestrillo, usando el paracord sobrante de su equipo, y se apoyó contra la espalda robusta de Shadow. El perro se quedó quieto como una estatua, acostumbrado a soportar peso. No era ideal, Ethan era demasiado grande, Shadow demasiado viejo, pero era suficiente. No llegarían lejos rápido, pero llegarían. Los dos comenzaron a moverse hacia el noroeste, hacia un bosque más denso, siguiendo el instinto y rastros dispersos, ramas rotas, huellas débiles, el olor a diésel. Shadow lideraba, con las orejas erguidas, la nariz temblando en cada giro. De vuelta en la comisaría de Creek Hollow, Olivia Hart se inclinaba sobre un terminal en lo profundo del archivo de registros. La luz fluorescente parpadeante sobre su escritorio zumbaba como un insecto atrapado. Su rostro estaba tenso por la concentración, los ojos verdes entrecerrados detrás de sus gafas de montura fina. Una taza de café negro humeante estaba intacta junto a su codo, enfriándose. Había evadido el protocolo estándar hace 1 hora y se sumergió en directorios restringidos. Lo que encontró dejó su pecho pesado con temor. El mapa de patrulla de Ethan había sido alterado. Alguien había redirigido su ruta hace 3 días, reemplazando coordenadas y cambiando su ubicación de respaldo designada. La entrada de registro había sido limpiada, pero no lo suficiente. Una etiqueta de metadatos incrustada aún llevaba un ID de usuario, M. Carver. Olivia se congeló. El capitán Mason Carver, jefe del equipo de operaciones tácticas de Creek Hollow, era un hombre que rara vez sonreía y nunca olvidaba una afrenta. A sus poco más de 50 años, Carver tenía el aspecto de un caballo de guerra curtido por el clima, mandíbula cuadrada, cabello gris en retroceso, líneas profundas grabadas en su frente como lechos de ríos. Era respetado, incluso temido, por su crueldad durante las cacerías humanas. Pero él y Ethan habían chocado desde el primer día.
Carver pensaba que Ethan era débil, que llevar un perro a un tiroteo era sentimentalismo, no estrategia. Y cuando Shadow desapareció hace 3 años, Carver ni siquiera se molestó en unirse a la búsqueda. Ahora había manipulado las órdenes de patrulla de Ethan. Las implicaciones eran tóxicas. Olivia encriptó la evidencia en una unidad oculta y la deslizó dentro de su bota. Su mente corría. Si Carver estaba involucrado en la red de tráfico y había enviado a Ethan a una trampa, entonces el tiempo no solo se estaba agotando, ya había explotado. A última hora de la tarde, Ethan y Shadow llegaron a una cresta con vista a un barranco estrecho. El humo subía en finos zarcillos desde abajo, controlado, intencional, como de un fuego para cocinar. Ahí estaba, el campamento, camuflado con lona y maleza. Podría haber pasado desapercibido si no fuera por el olor a goma quemada y el débil tintineo de herramientas metálicas. Ethan escaneó a través de un par de binoculares maltrechos que encontró en la cabaña. Tiendas, 3, una camioneta destartalada, una mesa plegable cubierta con algo que brillaba, tal vez armas, tal vez herramientas. 2 hombres estaban cerca de un remolque enjaulado. El estómago de Ethan dio un vuelco. Dentro había formas. ¿Personas? Difícil de decir, pero una de ellas se movió. Ethan apretó los dientes. Los están reteniendo aquí. Shadow gruñó bajo en su garganta. Ethan se deslizó de la espalda del perro y se agachó en la maleza, formulando un plan que no tenía fuerza para llevar a cabo, pero no tenía opción de ignorar. Metió la mano en su bota, sacó el cuchillo oxidado que había guardado desde la cabaña, y asintió una vez. Hagamos esto de manera inteligente, silenciosa. Tú toma la derecha, yo la izquierda. Shadow ladró una vez, suave pero confiado, luego desapareció en la maleza como un fantasma. Ethan se agachó en la maleza, respirando lento y superficial. El barranco abajo yacía inquietantemente quieto, pero el lejano crepitar de una radio confirmaba que el campamento no estaba abandonado. Sus costillas dolían con cada respiración, y el cuchillo que sostenía en su mano derecha se sentía como un juguete contra los rifles que llevaban los hombres abajo. Aún así, no tenía intención de irse sin pruebas. No esta vez. Shadow había desaparecido en las sombras minutos antes, su movimiento silencioso como la niebla. Ethan sabía que no debía llamarlo. El perro operaba como un fantasma en la maleza, un canino envejecido, sí, pero entrenado para operaciones que la mayoría de los humanos fallarían. Regresaría cuando estuviera listo. Ethan se deslizó por la pendiente pulgada a pulgada, evitando ramas secas y grava suelta, hasta que llegó a la parte trasera de la tienda más grande. Su lona se hundía por el moho y la edad, pero por el movimiento de las siluetas dentro, contó al menos a 2 hombres adentro. Esperó, escuchó, luego se arrastró hacia la parte trasera donde una solapa se había soltado de un poste roto. Se deslizó dentro. El olor lo golpeó primero, sudor, moho, gasolina y algo más metálico, más siniestro, sangre. La habitación estaba mal iluminada por una sola linterna parpadeante colgada de la viga central. En un rincón, una laptop estaba abierta sobre una caja, su pantalla mostrando una transmisión de seguridad pausada. Ethan se acercó, haciendo una mueca mientras su rodilla palpitaba con cada paso. Tocó el touchpad. La reproducción se reanudó. Un vídeo granulado llenó la pantalla. El ángulo venía de una cámara de sendero montada, verde de visión nocturna, superpuesta con estática. En el centro, el capitán Mason Carver, inconfundible con esa mandíbula, la postura rígida, las mangas arrugadas de una camisa reglamentaria usada fuera de uniforme. Estaba frente a un hombre corpulento con pantalones de camuflaje y una sudadera con capucha negra, el rostro oscurecido por las sombras. Su intercambio fue breve pero condenatorio, un sobrepasó, un apretón de manos lo selló. Ethan pausó el vídeo. Su sangre se heló. Así que era cierto. Arrancó un USB del puerto lateral de la laptop, lo metió en su bolsillo y se giró hacia la solapa para salir. Pero entonces, desde algún lugar cerca de la camioneta afuera, una voz gritó: oye, tenemos movimiento. Y justo así, la alarma cobró vida. Una sirena estridente partió el aire del bosque. Ethan se agachó instintivamente, empujando a través de la solapa lateral justo cuando los disparos estallaron. Las balas rociaron la tienda detrás de él. Corrió hacia la línea de árboles,
con el corazón latiendo con fuerza, los pulmones ardiendo, las ramas azotando su rostro. En algún lugar cercano, Shadow ladró 2 veces, corto, agudo, codificado. Una señal. Ethan siguió el sonido, virando hacia el este hacia las rocas. A millas de distancia, Olivia Hart se subió a la cremallera de su chaleco táctico y asintió a los 5 oficiales reunidos alrededor de la parte trasera de un SUV gris justo al lado del camino de fuego de Redstone Bluff. Los hombres y mujeres que había elegido no eran al azar. Eran leales, habilidosos, más importante, limpios. La mayoría eran jóvenes, de finales de los 20 a principios de los 30, con suficiente experiencia para manejar trabajo de campo y suficiente valentía para seguir el liderazgo de Olivia sin dudar. Estaba el oficial Marcus Ree, un coreano estadounidense marine con cabello negro cortado al ras y rasgos afilados, conocido por su calma bajo presión. Jenny Alvarez, delgada y fibrosa, con ojos que siempre escaneaban, había crecido en estos bosques y podía rastrear como nadie más. Ty Morgan, alto con una nariz torcida y fuego en las entrañas, se especializaba en infiltración y vigilancia. Los demás, Will Santos y Dana Cross, completaban los roles de perímetro, silenciosos, competentes y ferozmente protectores de los suyos. Olivia los informó rápidamente, mostrándoles el archivo desencriptado que había recuperado, triangulaciones de GPS, registros de patrulla alterados por Carver y la imagen fija de Carver estrechando la mano de un traficante. No estamos aquí para hacer arrestos, dijo. Estamos aquí para sacar a Ethan Cole con vida y traer pruebas. El equipo se dividió en 2 vehículos y comenzó el lento y silencioso viaje por un camino de servicio sin marcar. La mano de Olivia permaneció firme en su bloque enfundada todo el camino. Cerca del barranco, Ethan y Shadow se reagruparon detrás de un pino caído, esquivando balas que atravesaban la corteza sobre sus cabezas. Ethan sacó el USB de su bolsillo y lo metió profundamente en su calcetín para mantenerlo seguro. Se acercó más a Shadow. ¿Hueles algo?, susurró. Las orejas de Shadow se movieron. Luego levantó la nariz, con las fosas nasales dilatándose. En un instante, se agachó, con la cola rígida, y soltó un gruñido bajo. Ethan se congeló. Ese gruñido, corto y gutural, era uno que Shadow solo usaba durante el entrenamiento de detección de bombas. No, murmuró Ethan. Shadow se giró y comenzó a cavar a solo pulgadas de donde Ethan había estado agachado. Sus patas rasgaron tierra seca y musgo, revelando una caja negra envuelta en lona y redes de camuflaje. Un LED rojo parpadeaba débilmente desde debajo del plástico, una mina remota. La sangre de Ethan se heló. Han preparado todo el perímetro. Y si Shadow no lo hubiera olido, un susurro cercano atrajo su atención. Shadow se movió, listo para atacar, pero los arbustos se separaron, y la oficial Jenny Alvarez apareció, con el arma levantada, luego bajada rápidamente al ver al perro. «Te encontramos», susurró. Detrás de ella, Marcus Ree y Ty Morgan la siguieron. Ethan parpadeó. «No son fantasmas, ¿verdad?» Jenny sonrió. «No hoy. Olivia nos envió. Ella está con un equipo de respaldo al oeste». Entramos en silencio. Ethan señaló la mina. Han preparado el campamento. Ree se arrodilló junto al dispositivo, estudiándolo. Grado militar. Probablemente hay más escondidas por ahí. Si alguien activa estas, Jenny asintió sombríamente, marcaremos las que encontremos, pero tenemos que movernos rápido. Ethan miró hacia el campamento. Tengo pruebas. Carver está metido hasta el fondo. Todo está aquí. Tocó su bota. Jenny lo ayudó a levantarse. Entonces saquémoslos de aquí. Shadow trotó a su lado, mirando una vez por encima del hombro hacia el campamento, donde el humo comenzaba a elevarse desde la dirección de la tienda en llamas. Tenían que moverse rápido y en silencio. El bosque contuvo el aliento, como esperando el ajuste de cuentas final. El primer disparo llegó como un trueno en los árboles. Ethan no se inmutó. No había tiempo. Empujó a Jenny Alvarez a un lado cuando la bala atravesó la corteza donde ella había estado parada, con astillas volando por el aire como chispas. El equipo había estado intentando retroceder hacia el claro marcado, manteniéndose cerca de las pruebas y la ruta que Olivia había planeado. Pero los traficantes habían anticipado su movimiento. No estaban huyendo.
Estaban manteniendo su posición. El bosque se iluminó con destellos de fuego de cañón. Las sombras se retorcían y bailaban en la penumbra. El chasquido agudo de los rifles resonaba en Redstone Bluff. Ethan se arrojó detrás de un tronco caído, con sangre de su herida reabierta en el hombro empapando la manga de su chaqueta táctica prestada. Shadow a su lado gruñó bajo, con las orejas planas, la cola quieta, los ojos enfocados como un láser. Muévanse a la izquierda, la voz de Olivia crepitó por la radio. Corten por el claro de pinos. Aleyen los del risco. Al otro lado del claro, el oficial Ty Morgan, su figura ancha y sólida en un chaleco táctico negro, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor, estaba agachado, disparando ráfagas cortas y precisas hacia el perímetro del campamento. Cerca, Marcus Ray y Jenny flanqueaban la izquierda, tejiendo entre los árboles mientras las balas pasaban sobre ellos. El humo comenzó a arrastrarse por la línea de árboles, oscuro y furioso. Algo se había incendiado, tal vez las tiendas, o los tambores de combustible que habían visto antes. Ethan se giró para correr, pero su rodilla cedió, y cayó con fuerza de un lado. Antes de que pudiera levantarse, un silbido en el aire le advirtió de una segunda bala, y entonces Shadow saltó. Ocurrió rápido, demasiado rápido para pensar. El perro se lanzó sobre el tronco justo cuando sonó el segundo disparo, y la bala destinada a Ethan golpeó a Shadow en el costado con un golpe sordo y nauseabundo. El pastor cayó al suelo con un aullido pesado. Shadow. Ethan se arrastró hacia él, ignorando el fuego que ardía a través de sus costillas. El viejo perro estaba respirando, superficial, con sibilancias, pero vivo. Las manos de Ethan temblaban. Presionó un vendaje de su bolsa médica contra la herida. Quédate conmigo. No ahora. No así. El tiroteo rugía a su alrededor. Entonces, una pausa en el caos. Desde el risco, los faros cortaron el humo. Refuerzos. El segundo vehículo de Olivia había llegado. El sonido de los gritos se hizo más fuerte. Las botas golpeaban a través de la maleza. Los traficantes comenzaron a dispersarse. Ethan levantó la vista, y allí, rompiendo la línea de árboles, llegó Olivia Hart. Su expresión estaba tallada en piedra, los ojos verdes fijos en él mientras avanzaba detrás de la cobertura. «Los tenemos en fuga», gritó. «Empujamos ahora. Terminamos con esto». Su equipo avanzó. Ethan, jadeando, señaló hacia el centro del campamento. «Contenedor, rojo. Hay alguien dentro». Olivia se giró, hizo un gesto a Marcus y Jenny. «Vayan». Los dos oficiales corrieron hacia el contenedor, agachándose. Jenny forzó la cerradura mientras Marcus la cubría. Segundos después, la puerta crujió al abrirse. Una niña salió tambaleándose. No podía tener más de 7 años, figura pequeña, cabello rubio enredado, ojos abiertos por el terror y la confusión. Su ropa estaba rota, sus muñecas magulladas. Cuando vio a Ethan, se congeló, luego corrió directamente a sus brazos. Él la atrapó con un gruñido suave, sosteniéndola con cuidado mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Está bien», susurró. «Estás a salvo ahora». Por un segundo, Ethan ya no estaba en Redstone Bluff. Tenía 10 años otra vez, mirando un cartel de desaparecido en la mesa de la cocina, el rostro pecoso de su hermana sonriéndole en blanco y negro. Su nombre era Grace. Había desaparecido una tarde de verano mientras regresaba a casa en bicicleta. Nunca la encontraron. Ethan abrazó a la niña con más fuerza. Detrás de él, Shadow gimió. Se giró. Olivia estaba arrodillada junto al perro, presionando gasa en la herida sangrante. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos estaban vidriosos. «Lo sacaremos», dijo. «Lo prometo». Entonces la radio crepitó de nuevo. Sospechoso moviéndose al noroeste. Repito, noroeste. Chaqueta marrón, cabello gris. Armado. Era Mason Carver. El ex capitán corría como hombre sin nada que perder. Su rostro surcado de sudor, cabello gris peinado hacia atrás, ropa rota por las ramas. Se estrelló a través de la maleza, empujando hacia un sendero oculto que había mapeado hace mucho tiempo.
Todavía pensaba que podía desaparecer, escapar de la justicia, desvanecerse en algún agujero al sur de la frontera donde ninguna placa lo seguiría. Pero algo lo seguía detrás, bajo al suelo, silencioso e implacable. Shadow, incluso herido, el pastor se movía como depredador. La sangre rayaba su costado, pero sus ojos ardían con propósito. Carver no lo vio venir. Shadow saltó. Los dos colisionaron en un tumulto de pelaje y extremidades. Carver gritó y levantó la culata de su pistola, pero Shadow se aferró a su brazo antes de que el disparo pudiera acertar. El arma se deslizó por el suelo del bosque. Ethan llegó momentos después, con la pistola desenfundada. Carver se congeló, inmovilizado por el peso del perro y la mirada en los ojos de Ethan. «Me tendiste una trampa», dijo Ethan. «Intentaste matarme». Carver sonrió con desprecio, con la boca sangrando. «Siempre fuiste débil, Cole. Tú y ese chucho». Ethan dio un paso adelante, con la pistola temblando ligeramente. «Tal vez, pero sobrevivimos». Hizo clic en las esposas alrededor de las muñecas de Carver. El humo se había disipado para la mañana. Redstone Bluff, alguna vez envuelto en disparos y traición, yacía silencioso bajo un cielo gris salpicado de nieve temprana. Un viento fresco susurraba entre los árboles, llevando el olor a ceniza y pino, y algo más también, cierre. Mason Carver estaba sentado esposado en la parte trasera de un camión de patrulla, su uniforme antes impecable ahora rayado con sangre y suciedad. La arrogancia que lo envolvía como un perfume había desaparecido, reemplazada por el silencio y una mandíbula fija en una derrota callada. No dijo nada mientras Olivia Hart le leía sus derechos, su voz calma, resuelta. Shadow yacía en la tienda médica móvil, vendado y descansando. La bala había pasado rozando sus órganos vitales, apenas, pero estaba débil, atontado por los analgésicos. Aún así, sus orejas se movían cada vez que Ethan entraba, sus ojos lo seguían incluso en una bruma somnolienta. Ethan se paró sobre el perro, con los dedos rozando suavemente el pelaje sable cerca del collar de Shadow. Lucía mayor bajo la luz de la mañana, con el rostro surcado, barba encaneciendo, fatiga profundamente tallada en sus hombros. Sin embargo, algo en sus ojos se había suavizado desde la noche anterior. Cerca, la niña estaba sentada envuelta en una manta térmica, bebiendo cacao caliente de un vaso de papel. Su nombre era Emily Harper, de 7 años, con el cabello rubio aún enredado, ojos abiertos con una resiliencia silenciosa. No había dicho mucho, pero cuando Ethan se arrodilló y le entregó un pequeño collar de cuero, y el de repuesto de Shadow, gastado pero pulido, su labio tembló. Grabado en el interior, nunca solo, nunca olvidado. «Quiero que tengas esto», había dicho Ethan. «Lo usó cuando tenía tu tamaño». Emily lo apretó contra su pecho y asintió una vez. Observando cerca estaba Olivia. Su expresión había cambiado desde el tiroteo. Menos la comandante táctica estoica, más la mujer que alguna vez soñó con una familia antes de que su hermano desapareciera. Algo en Emily la había abierto. Esa noche, ella misma firmó los papeles de tutela. Una semana después, de vuelta en Creek Hollow, Ethan se sentó frente a un panel de revisión interna. La capitana Shelley Briggs, una mujer sin rodeos de principios de los 50 con cabello plateado corto y una mandíbula que no titubeaba, estaba sentada frente a él. Su chaqueta era impecable, con la placa brillando bajo la fluorescencia. «Te han ofrecido la reincorporación», dijo, «traslado a asuntos internos, puesto de oficina, salario más alto, más seguro». Ethan sonrió débilmente. «Eso es generoso, pero tengo algo más en mente». Briggs levantó una ceja. «Te escucho». «Me gustaría quedarme en Redstone Bluff. Asignación permanente, patrulla de campo, soporte de rescate, vida silvestre, respuesta humana, Shadow y yo». «Shadow está retirado», respondió Briggs. «No le estoy pidiendo que pelee», dijo Ethan. «Solo que camine a mi lado». Hubo una pausa. Luego Briggs se recostó en su silla. «¿Hablas en serio?» Ethan asintió. «Hemos perseguido suficientes fantasmas. Creo que es hora de proteger algo que aún está vivo». Briggs tamborileó su bolígrafo. «Tendrás respaldo mínimo. Sin unidades urbanas, evacuación médica limitada. Nos las arreglaremos». Y lo decía en serio.
Esa primavera, apareció un cartel de madera en el inicio del sendero de Redstone Bluff. Decía, Patrulla de la Naturaleza de Redstone, guardabosques C. Cole y K9 Shadow. Los locales comenzaron a llamarlos los vigilantes de Redstone. Ethan patrullaba las altas crestas con un rifle colgado al hombro y Shadow a su lado. Ambos, fantasmas de guerras pasadas, ahora pastores de algo más tranquilo. Los excursionistas a veces los veían a la distancia, un hombre, un perro, cruzando puentes de roca al amanecer o rastreando alces caídos durante tormentas. Shadow caminaba con un paso más lento estos días, su cojera más pronunciada después de la herida de bala. Pero permanecía alerta, siempre presente, un testimonio vivo de una lealtad que se negaba a desvanecerse. A veces Emily visitaba con Olivia, ahora su madre legal. La niña se había vuelto más fuerte, más valiente. Traía dibujos, imágenes de la cabaña, de Ethan, de Shadow con una capa de superhéroe. Lo llamaba Capitán Shadow. Una mañana, Ethan encontró una carta en el escalón de la vieja cabaña de caza, escrita en letras grandes y torpes: gracias por salvarme. Shadow es mi héroe. Tú también. Emily. La guardó doblada en el bolsillo de su pecho junto a la unidad USB que había derribado el imperio de Carver. Un día, una tormenta llegó desde el norte, fría y repentina. Ethan y Shadow se acurrucaron bajo el refugio de madera afuera de la vieja cabaña, observando la niebla tejerse entre los troncos de los pinos. Ethan se giró hacia el perro, ahora acostado y acurrucado junto a sus botas, respirando profundo, lento, contento. Sabes, dijo suavemente, no se suponía que saliéramos de esa. Shadow parpadeó. Pero aquí estamos. Se agachó, revolvió el pelaje encanecido. Todavía estamos vigilando. Y en algún lugar profundo del bosque, invisible para el mundo, el guardabosques y su perro permanecían en su puesto, guardianes del silencio, de lugares salvajes, de segundas oportunidades. A veces los mayores milagros no llegan con truenos o relámpagos. Llegan en silencio, en el latido leal de un perro que se niega a dejar tu lado, en el coraje silencioso de un hombre que elige proteger en lugar de buscar venganza, y en la sanación de la sonrisa de una niña después de la oscuridad. Esta historia nos recuerda que la gracia de Dios a menudo obra a través de vasos improbables, a través de personas rotas, niños rescatados y animales que el mundo podría haber olvidado. Shadow no era solo un perro. Era un guardián enviado de vuelta en el momento exacto en que se le necesitaba. Ethan no era solo un guardabosques. Se convirtió en un protector de los sin voz. Y tal vez ese es el milagro. En nuestras vidas cotidianas, puede que nunca persigamos traficantes a través de bosques o enfrentemos traidores. Pero sí enfrentamos batallas, soledad, miedo, dolor, duda. Y a veces, todo lo que se necesita es un acto inesperado de amor o lealtad para sacarnos del borde. Si crees en las segundas oportunidades, si crees que Dios aún envía milagros silenciosos, entonces comparte esta historia. Comenta, amén, abajo si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para que nunca te pierdas otra historia de esperanza. Y que Dios bendiga a ti y a tu familia con protección, coraje y el tipo de amor que nunca se rinde. Sigue creyendo, sigue vigilando, y nunca olvides, nunca estás solo. Nunca estás olvidado.